Bueno, queremos darle la bienvenida al Centro de Manuel en un formato diferente, en un formato digital, pero sí que a través de las cámaras podamos apreciar lo que es la huerta orgánica y los productos que nos da la tierra. Este formato vamos a tratar de darlo para que cada uno en su casa pueda empezar a hacer su huerta, y va a ser el primer módulo de este curso de huerta. La idea de este curso va a ser, primero, en primer lugar, vamos a tratar de ver por qué es importante que hagamos una huerta y que esa huerta sea ecológica. También después vamos a ir pasando por las necesidades de las plantas que nos permitan enfocarnos en qué condiciones tenemos que darles para que crezcan. Después vamos a trabajar sobre un tema central, que es el tema del suelo, el suelo vivo, como realmente es el que produce la calidad de las plantas y la sanidad de la planta, la calidad nutritiva más de vista. Y finalmente vamos a, otro tema central que vamos a tratar es el tema de la biodiversidad, cómo manejar la importancia de la biodiversidad en general, pero también en particular en el huerto, y cómo la manejamos, cómo podemos hacer cosas que nos ayuden a mantener biodiversidad en nuestro huerto, que a su vez nos ayuda a tener plantas más saludables y comida más sana. Y finalmente vamos a llegar al tema que generalmente es el tema de consulta de muchos de ustedes, que es que cuando aparecen los bichos, cuando aparecen las enfermedades, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la concepción, o la agricultura agroecológica tiene la concepción de que hay que producir pensando en una planta sana, que eso de por sí ya nos trae menos problemas de plagas, o por lo menos más manejables. La idea es de este curso hacerlo bien teórico-práctico, o sea, dar elementos teóricos que nos guían en lo que hacemos, pero sobre todo ver cómo se hacen, o cómo por lo menos lo hacemos nosotros, o lo hacen otros productores orgánicos, o ecológicos mejor dicho, para obtener esas cosas, esos logros. Y bueno, nos ven acá en la huerta, vamos a ver sobre el tema de los canteros, de la combinación de cultivos, sobre los abonos verdes, en fin, varias cosas que nos van a ir ayudando a desarrollar el curso y hacerlo en forma lo más práctica posible. Y lógicamente acá estamos hablándoles por este medio, pero siempre en el curso surgen las preguntas, surgen los aportes, y eso enriquece mucho y nos enriquece a todos. El primero y más evidente es obtener alimentos sanos, que sabemos que están no contaminados y que están bien nutridos, y por lo tanto son sanos, de calidad y saludables para nosotros. Otro punto es aprovechar los recursos que tenemos. La agroecología se basa mucho en eso, en aprovechar los recursos que tenemos nosotros, ya sea en un pequeño rinconcito de un patio, en un jardín o en un balcón, lo que sea. Un tercer aspecto es la parte económica, o sea, mucha gente a través del desarrollo de su huerta agroecológica logra obtener parte de su alimentación, que repito, es más sana generalmente que la que podemos comprar, y de esa manera ahorrar algunos pesos, o inclusive algunos que hacen una huerta más grande incluso llegan a vender o compartir, o de alguna manera intercambiar productos. Y una cuarta y muy importante razón es que nos hace mantener una relación con la tierra, con la vida. Nos sirve desde el punto de vista como hobby, pero sí como relajante, como una forma de interconectarnos con otros seres vivos y de cierta manera
asumir la responsabilidad que todos tenemos en el manejo de nuestra tierra, digamos, ¿no? El objetivo es diseñar sistemas productivos que sean sostenibles en el tiempo y que sean amigables con el medio ambiente. Sostenibles en el sentido de que se puedan mantener sin agotar los recursos, como está pasando con los sistemas de agricultura convencional que están produciendo grandes cosechas, pero a costa de contaminar mucho el ambiente y de acabar los recursos, sobre todo suelo y agua. Bien, empecemos entonces por el principio. Si vamos a criar plantas, ¿cuáles son las necesidades de las plantas? Y normalmente cuando lo hablamos, generalmente no empezamos por la más importante, que es la luz, es la energía. Todos sabemos que las plantas necesitan energía, la toman del sol, y de hecho son las plantas las encargadas de introducir la energía solar a el sistema de vida total, del cual nosotros nos beneficiamos después. Entonces, la primera necesidad que tienen las plantas es la luz. Y ellos, las plantas, a través de la famosa y escolar función de fotosíntesis, ¿se acuerdan? Toman la energía solar y la pasan a energía química que queda después en los alimentos, y después los animales, entre ellos nosotros, aprovechamos esa energía a través de los alimentos, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñemos o pensemos en plantar, tenemos que tener muy en cuenta la luz, que las plantas tengan acceso a la luz. El segundo elemento que necesitan las plantas es el aire. Obviamente la luz y el aire están en todos lados, entonces nosotros no nos damos cuenta. Pero ¿qué pasa? En el caso de las plantas, ellas respiran por todo el organismo. Las hojas respiran, las flores respiran, los frutos respiran y respiran las raíces. Y ahí está el problema. Las raíces necesitan respirar para vivir y por lo tanto es importantísimo el aire en el suelo. Si nosotros tenemos un suelo que está lleno de agua, no va a tener aire, por lo tanto van a morir las raíces y vamos a tener problemas. Esto después lo vamos a volver a tomar en qué formas tenemos para lograr un suelo aireado, a través de todo el curso en realidad va a ser, pero es importantísimo tenerlo en cuenta desde el primer momento. La segunda necesidad de las plantas, después de la luz, es el oxígeno, la respiración. Y nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando diseñamos nuestro huerto orgánico. El tercer elemento en importancia es el agua, que capaz que ustedes habían pensado como el primero. El agua es obviamente fundamental para las plantas. Vemos con una seca como ha habido estos días, que las plantas empiezan a sufrir enseguida la escasez de agua. ¿Qué pasa? Las plantas, por un lado, como todos los seres vivos, somos prácticamente agua. Más del 90% de la constitución de los seres vivos es agua, y las plantas, y algunas plantas, las plantas más tiernas en particular, son prácticamente agua. Pero el agua además es muy importante, o los vegetales gastan mucha agua, porque el agua es, digamos, el sistema circulatorio de las plantas. Las hojas, para tener los nutrientes, el fósforo, el nitrógeno, todos esos elementos que estaban en el suelo, lo tienen a través del sistema circulatorio de la planta, que circula a través del xilema y del floema en especial. Pero ¿qué es lo que circula? Básicamente agua, y evaporan mucha agua. Para estar en funcionamiento ese sistema de poder traer desde el suelo hasta la puntita de la hoja, tienen que evaporar agua para que circule el agua y
y vayan los nutrientes. Por lo tanto, el agua es un elemento fundamental para las plantas. Y obviamente las raíces, funcionando bien, son más eficientes en obtener agua. El cuarto elemento es la temperatura, que afecta a las plantas de distintas maneras. En primer lugar, ustedes saben que hay plantas que son adaptadas a vivir en temperaturas frías, que les llamamos plantas de invierno, y hay plantas de verano, que, por ejemplo, el tomate, el zapallo, que cuando empieza una helada se nos muere. Ustedes eso lo conocen. Por lo tanto, la temperatura ambiente es muy importante para las plantas y nos guía en qué tipo de plantas hay que plantar en cada momento. También es muy importante para conocer los valores de comodidad, digamos, de las plantas, porque también el exceso de temperatura afecta mucho a las plantas. Lo vemos en verano, cuando esos soles de la tarde, que muchas plantas decaen. Y afecta también, y volvemos al tema anterior, a las raíces. Las raíces, con temperaturas del suelo por encima de 33 grados, dejan de funcionar. Entonces, si nosotros en verano tenemos un suelo desnudo, que los primeros 3 o 5 centímetros se calientan, ustedes saben que puede llegar hasta en la superficie a 70 grados, eso hace que todas las raíces que están funcionando ahí dejen de funcionar. Y por lo tanto, la temperatura hay que analizarla, tanto con la falta de las heladas, que es lo que generalmente nosotros estamos habituados a pensar, proteger de las heladas las plantas o de los grandes fríos, sino también de los excesos de calor, sobre todo en el suelo. Y finalmente tenemos los nutrientes. Nosotros cuando tenemos una plantita que está media mal, o decimos no, tenemos que agregarle algo, y si vamos a la agropecuaria nos dan échele urea, que es lo mejor que hay, o sea, échele nitrógeno. El nitrógeno es uno de los nutrientes importantes. Las plantas son unos 9 macronutrientes, le llamamos, que lo necesitan en mayor medida, y 21 o 22 micronutrientes. Dentro de los macronutrientes está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el oxígeno y el nitrógeno. Y dentro de los micronutrientes está el hierro, el cobre, el boro, el manganeso, en fin, una cantidad. Ustedes lo pueden leer. El tema es que las plantas necesitan todos los nutrientes para un desarrollo armónico. Y no solo el nitrógeno, el fósforo y el potasio, como son la mayoría de los fertilizantes químicos, que son muy, muy concentrados y además muy unilaterales, por decirlo de una manera. Son muy sencillos, muy simples. Y las plantas necesitan una diversidad de nutrientes. Eso tiene mucho que ver en cómo alimentamos a nuestras plantas. Eso va a ser parte del desarrollo en todo el curso, pero específicamente un día vamos a hablar específicamente de eso. De cómo le aportamos los nutrientes a la planta, cómo valoramos la cantidad de nutrientes que necesita, e incluso cómo enriquecemos el suelo con los nutrientes. Entonces, volvemos. Las necesidades de las plantas son, y en este orden, la luz o la energía, el aire, el agua, la temperatura ambiente o el calor, y los nutrientes. En ese orden de prioridad. Y estas necesidades de las plantas, tenerlas bien conscientes, nos van a ayudar a cómo organizamos nuestra huerta, cómo armamos nuestra huerta o nuestros canteros o nuestro cultivo, dónde lo ponemos, porque tenemos que tener muy en cuenta esos elementos y cómo diseñamos,
cómo hacemos canteros altos, cómo hacemos desagüe, todas esas cosas están influidas y es lo que es la parte práctica, digamos, del curso, que lamentablemente ahora no lo podemos hacer, de ver cómo esas necesidades de las plantas nos guían para cómo organizamos nuestra huerta. Bien, en base a estos elementos que les estuve charlando un poquito, muy sucintamente, los invito a pensar en lo que ustedes están haciendo en sus huertas o lo que tenían planeado hacer, y bueno, y seguir un poco esta comunicación un poco rara, pero que esperemos que lo podamos ver y discutir acá todos juntos. Gracias.